perdió la confianza? Porque les falló muchas veces, porque una y otra vez prometieron algo y no lo cumplieron, porque una y otra vez esa palabra dada, ese compromiso no se cumplió. Y entonces, ¿qué sucede? Que humanamente nosotros perdemos la confianza en las personas. Nos ha pasado a todos, y en algún momento alguien perdió la confianza también en ti, porque también hemos fallado, porque también no hemos cumplido. Pero cuando hablamos de Dios, que nuestra confianza en Dios tiene que ser probada, también quiero que entienda que tiene que ser aprobada. Esta confianza en Dios te va a alejar de Dios o te va a acercar más a Dios, te va a alejar de los propósitos de Dios o te va a acercar más a ellos. Pero cuando tu confianza sea probada, va a determinar cómo tú vives en esta tierra. Va a determinar si sigues en el barco o te hundes en el barco. Incluso puede determinar que alguien decida alejarse de Dios o permanecer en Dios. Porque muchos están defraudados de Dios. Muchos le dicen a Dios: es que tú no actuaste cuando yo quería que tú actuaras. Es que tú no hiciste esto cuando yo esperaba que tú lo hicieras. Y tenemos que hablar sobre la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios precisamente viene a enseñarnos que Dios está por sobre todas las cosas. Necesitamos aprender a confiar en Dios, hermano, porque es una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos. Es de los temas más conocidos, tal vez de los temas más enseñados. Tal vez conocemos la teología, tal vez conocemos el vocabulario, pero realmente cuando pasamos por pruebas, la confianza de muchos se desmorona. Se desmorona así como un castillo de arena. Se desmorona. Y es cuando el Señor tiene que tratar con nosotros, porque Él quiere hacernos dependientes de Él y no dependientes de las circunstancias o dependientes de nuestras emociones. Lo que busca Dios al probar nuestra confianza es que nuestra esperanza, precisamente como dice este versículo, nuestra esperanza y nuestra confianza esté solamente en Dios, que lo puede todo. Y no en las circunstancias, ni siquiera en las propias personas, que tendemos a fallar, que tendemos a equivocarnos. Y por eso hoy quiero hablarte de algunas cosas que tú y yo debemos de conocer con respecto a Dios para tener una confianza sólida como roca. Y en la predicación se llama confía en Dios. Y mi primer punto se llama confía en la soberanía de Dios. La confianza regularmente se gesta en una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú estás esperando una respuesta, cuando tú estás esperando que Dios haga algo, una intervención. Porque la confianza no se gesta en la estabilidad. La confianza no se gesta cuando te está yendo bien. La confianza no se gesta cuando no hay tormenta. La confianza crece, se desarrolla y madura cuando estás pasando un desierto. Es ahí donde la confianza realmente se va a firmar o se va a desmoronar. Y la Biblia nos enseña a lo largo de toda la Escritura este atributo de Dios que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es otra cosa que entiendo que Dios está por sobre todos, por sobre todas las cosas. Él es el que gobierna desde su trono las naciones y la humanidad. Cuando hablamos que Dios es soberano, significa que nadie lo manda, que nadie puede ordenar a Dios. Y es donde tú y yo como cristianos tenemos que ubicarnos. ¿Cuál es nuestra posición y cuál es la de Dios? Usted no le puede decir: Dios, cúmpleme esto. Él es Dios y tú eres y yo somos simples mortales. Pero hoy en muchas iglesias se enseña que tú ates, que tú declares, que tú decretes, como si tu decreto fuera mayor al de Dios, y por sobre Dios no hay nadie. A nosotros Dios no le exigimos que haga. A nosotros nos sometemos a lo que Él diga. Y toda confianza, cuando es sometida a una necesidad,
apela al poder y a la intervención de Dios. Cuando tú estás en una situación difícil y estás pidiendo algo a Dios confiando que Él lo puede hacer, apelas a su poder, pero no apelas a su voluntad, no apelas a si Él quiere hacerlo en ese momento, mañana, en un mes o en un año. Cuando tú estás en una necesidad, tú estás pidiéndole a Dios que haga lo que quiera, cuando tú quieres y como tú quieres. Y con Dios no es así. Ubiquémonos, somos hombres y mujeres y Él es Dios. Hay que ubicarnos en este contexto. Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, dice, puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En otras palabras, la Biblia dice aquí en Daniel que tú y yo tenemos que entender que tú no le puedes reclamar a Dios qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Tal vez lo hagamos, sí, cierto. Hay personas que osadamente le reclaman a Dios, le echan la culpa a Dios. Es cierto, llega a pasar. Sin embargo, hermanos, esta rebelión, esta rebeldía contra la soberanía de Dios va a traer consecuencias. Porque Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es el omega. La puerta que Él abre, nadie la cierra. Y la puerta que Él cierra, nadie la abre. Es decir, el gobierno de todo lo que existe está en las manos de Dios, no en nuestras. Y el problema con la soberanía es que la soberanía atenta contra el control que nosotros queremos tener sobre las circunstancias de la vida. Cuando nosotros estamos en control de algo, estás tranquilo, pero cuando pierdes el control es donde el caos viene, es donde la confusión viene a tu vida, es donde la incertidumbre toca tu puerta y es donde no sabes qué hacer porque las cosas se salieron de tu control. Y a veces Dios permitirá que se salgan de tu control para que aprendas a entender, y yo y ustedes, que el que tiene el control no somos nosotros, es Dios. ¿Sabe que no tenemos el control de nada? ¿Sabe que saliendo del día de hoy puede ocurrir algo que cambie tu vida para siempre? ¿Sabe que no podemos decir que vamos a vivir un año? ¿Sabe que no podemos ni siquiera a veces programar unas vacaciones porque algo puede pasar? ¿No le ha pasado que usted dice, bueno, en tal mes voy a hacer algo? Y usted planea, organiza, y no le ha pasado que pasa algo y no va. No sucedió. ¿Por qué? Porque es Dios que tiene el control. Y esto la Biblia nos enseña, por eso, que todo lo que pidamos o todo lo que queramos hacer, lo pongamos en la presencia de Dios. Dice Santiago, si Dios quiere, haremos e iremos y haremos esto, si Dios quiere. Pero a nosotros nos encanta tener el control de las cosas, y es por eso que cuando viene una situación que te saca de tu lugar de confort, de tu comodidad, de tu estabilidad, inmediatamente pierdes la cabeza y comienzas a tomar decisiones apresuradas, comienzas a tomar decisiones preocupado, te comienzas a preocupar. Incluso hay personas que ni pueden dormir porque en su mente solamente están pensando. ¿Sí o no? No duermes. La Biblia dice que así dormiré y así mismo ¿qué? Me levantaré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Qué quiere decir esto? Pon tu confianza aún en medio del descontrol. Nosotros no conocemos cómo van a terminar nuestros días. ¿O alguien lo sabe? Recuerde que tu futuro no está en tus manos. Dice Salmo 31:15, en tus manos están mis tiempos. Tu vida y tus tiempos están en las manos de Dios, no tuyo. Porque lo que tú tienes como control hoy, mañana lo puedes perder totalmente. Y no vamos a poder experimentar tranquilidad y paz en nuestro corazón mientras nosotros no le demos el control a Dios de nuestras vidas. Porque confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en lo que tenemos y no confiamos en el Dios que lo tiene todo.
Si ahorita te pasara un suceso de enfermedad, pero tuvieras 100,000 pesos en tu cuenta del banco, ¿no te sentirías confiado? Vamos a donde sea, a cualquier hospital, a uno de paga. Pero si tuvieras 0 pesos en tu cuenta, ¿qué harías? Te quiebras totalmente, dices, no tengo dinero, no tengo seguro, no tengo trabajo, ¿a dónde voy? Pero si tuvieras esos 100,000 en tu cuenta del banco, ¿no confiarías en lo que tienes en el banco? Tu confianza estaría en tu recurso y no en Dios. Y es aquí donde esto toma un curso difícil, porque lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en su sabiduría, en su soberanía y en su poder, y no en el nuestro. Nosotros no sabemos cómo va a acabar la película de nuestras vidas, pero hay alguien en el cielo que sabe cómo vamos a terminar tú y yo. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 1 año? Dios ya conoce en qué acaba la historia de tu vida. Tú no, ni yo. Si nosotros quisiéramos saber cómo acaba esa película, ¿a quién tenemos que acudir? Al productor de la película. ¿Quién la hizo? Si tú quieres saber cómo tu vida o qué curso tomará a lo largo de estos años, ¿a dónde tienes que ir? A tu creador, no al que te lee las manos, no al que te avienta las cartas, no al que te quiere leer con café. Tienes que ir a tu creador, al que te creó desde el vientre de tu madre, al que te escogió desde antes que nacieras, al que permitió que tú nacieras. Es a la fuente de la creación donde tú tienes que ir para saber tu futuro, para tener un presente y para saber cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ve al soberano. No vayas con los amigos. Ni siquiera tu esposo sabe cómo vas a terminar. Ni tus hijos, ni tus padres. Ve al que te creó, ve al que te formó, porque Él sí sabe cómo vas a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, soberanía es confiar en que Dios tiene el control de todo, por debajo del cielo y aún en el mismo cielo, dice la palabra. Qué difícil es confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad, hermanos? No es difícil, es difícil. Preguntémosle a José, el soñador. Dice la Biblia que José tiene un sueño donde él había ciertas, ¿cómo se llama? Espigas. Y se levantan las espigas de sus hermanos, representando a sus hermanos. La de él se levanta por la de sobre sus hermanos, y Dios le dice que él estaría por sobre ellos, por autoridad. Entonces la Biblia enseña que él le va a contar a su papá, le cuenta a sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos lo odian y salen al campo, y sus hermanos lo venden como esclavo a los madianitas. José es llevado a Egipto. En que Egipto es inculpado por un atentado de violación, de acoso sexual. Es llevado a la cárcel. En la cárcel interpreta un sueño. A las personas que interpretan sus sueños se les olvida ese favor, y de repente vemos Dios mostrando un gran futuro para José, pero vemos a Dios también permitiendo un caos en la vida de José antes de que llegara al lugar donde Dios quería que él llegara. Y es que muchas veces los grandes sueños de Dios tienen que ser procesados en el desierto. Muchos proyectos que Dios pone en tu vida, cosas que tú vas a hacer para Él, no pueden ser dadas antes de que tu corazón no sea transformado en el desierto. Porque el desierto transforma el corazón, y el desierto revela en quién está tu confianza. No el Edén. El Edén, tú nomás agarras una fruta y dices, manzana, una perita. El Edén no te provoca a esforzarte. El Edén te dice, bueno, tengo todo lo que quiero. Pero el desierto te hace adorar, el desierto te hace postrarte, el desierto provoca que busques la presencia de Dios como nunca la has buscado. ¿Cuántos hemos pasado por desierto? ¿Y qué tal? ¿Qué tal su tour?
lágrimas, dolor, sufrimiento, desconcierto, incertidumbre. No quiero espantarlo, pero todos tenemos una cita en el desierto. Si no le ha tocado, hermano, por ahí va, hay una agenda que ya por ahí lo tiene. Tal fecha va a entrar. Entras el 5 de febrero, el 5 de marzo. ¿Quién yo, pastor? No. El desierto es tan necesario como el Edén. El Edén te deja ver las maravillas y la misericordia de Dios, pero el desierto descubre el corazón de Dios. No es lo mismo, porque cuando tenemos una necesidad solamente buscas que Dios supla algo en tu vida, pero cuando tienes un desierto buscas la presencia de Dios más que esa necesidad en tu vida. Es diferente, el desierto nos procesa, hermano, y es aquí donde nosotros debemos entender que la soberanía de Dios está en control. Dice la Biblia que José finalmente, después de esa travesía de puras cosas que eran contrarias a lo que él había soñado, lo que Dios había puesto en él. Imagínate, hoy Dios te pone un sueño y te ves predicando en una plataforma y dices, wow, Dios me va a usar así, gloria a Dios, y te corren del trabajo. Y te llega una enfermedad y tienes problemas en casa. Y tú dices, bueno, el sueño versus realidad no concuerda, Dios, yo creo que fue el diablo, te equivocaste. Pero sabes que Dios no entrega ninguna corona a un rey antes que sea procesado para ser merecedor de esa corona. David, Dios lo llamó desde las ovejas pastoreando y no le dieron la corona inmediatamente. Tenía que ser procesado antes de sentarse en el trono a gobernar todo Israel. José había tenido un sueño de parte de Dios, sí era parte de Dios, pero Dios tenía que procesar su corazón durante un tiempo antes de recibir o de llegar a donde Dios quería que él llegara, y eso se llama soberanía de Dios. ¿Nos gusta? No. De hecho, nadie quiere entrar a un desierto. Sin embargo, es un lugar o una parada obligatoria para todos aquellos que quieren ser usados por Dios. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Seguro. Va a aguantar el desierto, va a aguantar los problemas, va a aguantar el rechazo, va a aguantar las circunstancias, porque eso es desierto. Número 2, confía en la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios, nos da 3 adjetivos. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El problema no es la voluntad de Dios, el problema es que muchas veces estamos desalineados a esa voluntad. ¿Cómo me desalineo de la voluntad de Dios? Cuando vivo en desobediencia, cuando quiero hacer lo que yo quiero hacer, cuando no quiero someter mi voluntad a la voluntad del Padre. En ese momento tú te desalineas a la buena voluntad de Dios, porque un padre que ama a su hijo desea lo mejor para sus hijos, como los padres terrenales que para nuestros hijos anhelamos lo mejor del mundo. El Padre Celestial anhela lo mejor para ti, pero cuando un hijo entra en desobediencia, se sale de la buena voluntad de Dios y entra un tiempo de aflicción, de sufrimiento, de caos, de situaciones que vienen a su vida a golpearlo como una tormenta. La voluntad de Dios es buena para ti, pero tienes que alinearte a ella. Y eso significa someterse a lo que Él diga, someterse a su palabra. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Fíjese lo que dice la Escritura sobre ti, sobre mí. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Los planes de Dios son buenos para ti? ¿Y por qué no los vivimos? Porque estamos desconectados de esos planes que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué?
porque estamos buscando hacer nuestra voluntad. Una persona que no rinde su voluntad a la de Dios no puede alinearse a lo bueno, a lo agradable y a lo perfecto que Dios quiere para esa persona. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía en el corazón que no quiere sujetarse a Dios. Y mientras tú no te sujetes a la voluntad de Dios, no vas a poder experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Su voluntad es buena. Él tiene planes para mi vida muy buenos. Pero ¿por qué pasan años, 5, 10, 15, 20 años y yo no puedo ver esa voluntad agradable en la cual la Biblia enseña? Porque yo sigo en caos y en desiertos y en problemas. ¿Por qué no puedo ser libre verdaderamente? Porque no has rendido tu voluntad a la voluntad que es perfecta, agradable y buena, que es a la voluntad de Dios. Tanto la soberanía como la voluntad de Dios son aspectos de Dios que son buenos para nosotros. Y eso me lleva a mi tercer punto. Confía ¿en qué? En la fidelidad de las promesas de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo que dice esta palabra, que todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Sus promesas tienen que ser como salvavidas cuando sientes que te ahogas. ¿Cuántos conocemos las promesas de Dios? A veces no las vivimos porque no las conocemos. A veces no las vivimos porque no las abrazamos. A veces no las vivimos simplemente porque no estamos buscando hacer su voluntad. Siempre que venga una tormenta en tu vida, acuérdate de las promesas de Dios. Recuérdalas. Recuérdalas, que Él dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice la palabra que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la dio. Es decir, que su palabra, las promesas de Dios, la palabra de Dios tiene un propósito en tu vida en particular. Y dice que cuando tú abrazas las promesas de Dios, cuando tú crees que Dios lo puede hacer, esas promesas entonces se vuelven una realidad en tu vida. Y cuando pasamos tormentas, cuánto necesitamos saber que Dios está con nosotros, cuánto necesitamos recordar sus promesas, porque las promesas de Dios son como un salvavidas de alguien que está en un mar embravecido, en alta mar. Un salvavidas salva la vida de un hombre. Las promesas pueden salvar tu vida. Las necesitas y yo las necesito. 3 aspectos de Dios: la soberanía, la voluntad y la fidelidad. Y hasta aquí pues yo creo que estamos bien, ¿no? Hasta aquí, si acabamos el culto, pues dirás: bien, pastor, me gustó su palabra, buen consejo, todo bien. Y quiero entrar. ¿Usted alguna vez ha sentado con alguien y ha platicado y usted ha pensado: todo estuvo excelente, pero si no hubiera dicho esto arruinó toda la plática? ¿No le ha pasado? Que dice: híjole, enseñó muy bien, pero si no se hubiera equivocado en eso, su plática hubiera sido excelente. Me toca decir algo así, hermano. No quiero verme como el malo, pero usted tiene que estar consciente de lo que yo voy a decirle. Y quiero presentarle a una persona que se llama Nick Vujicic. Aquí está. Un hombre que ha pisado los 6 continentes predicando a millones de personas. Licenciado en comercio y especializado en contabilidad. Ha hecho películas,
fundó una asociación para ayudar a personas con problemas parecidos al de él. Ha escrito libros, da pláticas y conferencias alrededor del mundo. Y yo digo, ¿cuál es su discapacidad? Porque ¿cómo es posible que un hombre sin piernas y sin brazo haga más que uno que los tiene? Tienes piernas y brazos, gloria a Dios, ¿qué has hecho para él? La discapacidad física no limita la gloria de Dios en un hombre. Y en una entrevista que le hicieron a este varón, dijo lo siguiente. Pon ahí la siguiente, por favor. Lo que yo le dije a Dios es: no sé cuál sea tu plan, ¿pero qué? Confío en ti. Te necesito no solo por los brazos y las piernas. Necesito paz, necesito perdón y necesito ¿qué? Propósito. Es mejor estar así, con propósito, que tener todo sin propósito. ¿Sabe cuál es lo peor que le puede pasar a alguien en esta persona? No es no tener trabajo, no es no tener recursos económicos, no es ni siquiera no tener familia, un carro, una casa. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar al ser humano en la tierra? Vivir sin propósito. Me tocó ir a una conferencia de una muchacha, de una joven, que tampoco tenía brazos y piernas. Yo fui a la conferencia con mi esposa. Y recuerdo que esta mujer empieza a narrar su testimonio. Le pusieron una plataforma alta para que se pudiera ver. Era una jovencita, si no mal recuerdo, que era colombiana. No tenía brazos ni piernas, hermano, era impresionante verla. Y ella comienza a narrar su historia, por supuesto, una historia manchada de dolor, de bullying, de maltrato. Los niños son crueles, hermano. Un niño no se mide. Imagínense el corazón de esa niña destrozado por el bullying, por las críticas. Dice la muchacha que ella vivía en una depresión constante y que en un día pensó en quitarse la vida. Dijo: no más, me voy a quitar la vida. Imagínense una señorita sin piernas y sin brazos, todo lo que puede pasar. No tener una relación normal como pareja, no gustarle a nadie. Y cuenta su testimonio a ella ahí, que un día despertó y dijo: hoy es el día, me voy a quitar la vida. Ya. Dice que en su casa había una ventana, ojo, había una ventana así, y que había algunos muebles donde ella se podía subir para llegar a ciertos lugares. Y dice que cerca de la ventana había unos muebles. Y ella pensó: por ahí me voy a aventar. Por ahí voy a lanzarme y voy a morir. Estoy cansada de vivir en esta situación porque Dios no responde mis súplicas. Yo sé que tengo un Dios que puede dar piernas, que puede dar brazos. Yo sé que tengo un Dios que hubiera permitido que no hubiera nacido así para empezar. Yo sé que tengo un Dios que tal vez incluso hubiera permitido que ni siquiera yo naciera para vivir así. Y ella, tan lastimada, dice: me voy a aventar. Y sucedió algo sobrenatural. Cuenta la muchacha que ella se acerca a la ventana y se comienza a subir a estos tipos de muebles. Y estando en la orilla de la ventana, ¿qué creen? Se lanzó. Pero algo, más bien alguien, más bien Dios en su voluntad y en el propósito que había puesto en esa señorita, en esa mujer, Dios no permite que nada que Él tenga planeado para alguien se pierda
pierda, se va a cumplir, porque se va a cumplir lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Dice ella contando la historia, que cuando ella se lanza al aire, porque se lanzó, algo la agarró en el aire y la metió dentro de la casa nuevamente. No había nadie, era imposible que alguien hiciera esa maniobra, pero que cuando ella se lanza, sintió que un brazo la jaló hacia adentro y cayó tirada hacia el piso. Sabe, hermano, yo veo un Dios de propósitos y veo un Dios que para el cual no hay nada imposible, porque cuando Dios tiene sellado, apartado a alguien, Él lo va a cumplir. Fue la mano de Dios. Imagínese, hermano, esto no es algo pequeño, esto no es una estafa. Sobrevivió por la mano de Dios. ¿Quién puede explicar eso, hermano? Si no había nadie. ¿Quién puede explicar que en el aire algo siente que la jala y la dice, no, tú vas acá adentro, tú no te vas a morir, porque no es tu tiempo, porque tú vas a hacer algo para mí y para mi gloria? Y esta muchacha es invitada a diferentes lugares a predicar su testimonio y su vida. Si una persona con esta necesidad puede hacer algo para Dios, yo me pregunto, ¿qué hemos hecho para Dios en esta tierra? Cuando tienes brazos, cuando tienes piernas, cuando tienes todo en la vida para hacer algo para Dios. No es posible que alguien así nos avergüence, en el buen sentido, porque alguien con esa discapacidad física puede hacer algo más para Dios que nosotros, que tenemos todo. Es una vergüenza, debería avergonzarnos, porque nosotros nos excusamos. Es que me pasó esto, es que mi pasado, es que esto y el otro, y tenemos un largo escrito de cosas por los cuales no hacemos lo que debemos, cuando personas que no tienen brazos y piernas sirven a Dios con pasión más que nosotros, que tenemos todo. No puedo servir, pastor. ¿Será que hay límites para Dios? Los límites los tenemos aquí. ¿Y sabe por qué muchas personas no van a avanzar en la vida? Porque en su manera de pensar ya están derrotados. No vas a avanzar. Por eso en Romanos 12:2 dice la palabra de Dios: renueva tus pensamientos para que conozcas cuál es la buena voluntad, agradable, perfecta de Dios. Sabe que sin renovación de pensamientos no hay propósito para esa persona, porque Dios no puede implantar en una persona un propósito grande cuando su mente no ha cambiado. Y dice que si tú cambias tu manera de pensar, que si tú cambias y renuevas, cambias el chip de tu cabeza con la palabra, con la voluntad de Dios, entonces eres habilitado para vivir entonces la buena voluntad de Dios. Confiar en Dios cuando las cosas son adversas es complicado. Y la Biblia nos muestra personas, hombres de Dios, que tuvieron la necesidad de que Dios interviniera y Dios no lo hizo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que Dios va a contestar todo lo que le pidamos? El apóstol Pablo, un hombre conocido en la Biblia que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, por ahí 13 cartas, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he dicho al Señor: quítalo de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo a Pablo: no voy a quitar tu enfermedad, no voy a quitar ese aguijón que yo lo puse, no te lo voy a quitar.
Hebreos 11 es un pasaje conocidísimo por nosotros, icónico por esos hombres de la fe, que Dios hizo algo con ellos, pero hay unos versículos que nunca leemos. Hebreos 11 a partir del capítulo 36. Fíjese que en esa misma lista donde Dios dice, y por la fe Abraham, y por la fe Enoc, y por la fe Noé, y empieza a hacer una lista de grandes proezas, de cosas que Dios hizo a través de estos hombres. Fíjese lo que dice en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios. Ahí sí lo pueden poner, por favor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué bola? ¿Y dónde están los héroes de la fe? Estos no recibieron nada de lo que los otros. Tenemos que ser conscientes, hermano, que usted y yo pasaremos pruebas dolorosas. Vamos a tener sufrimiento en esta tierra. ¿O alguien no ha experimentado dolor? No podemos vacunarlos contra la verdad de la Escritura diciendo sermones motivacionales que lo animen a salir aquí como un campeón, pensando que nada le va a pasar en esta tierra y que usted es inmune al dolor y al sufrimiento. No podemos hacer eso. Yo tengo que enseñarle lo que la Escritura enseña, y la Escritura enseña que Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, no te angusties, porque yo ya vencí al mundo. Dale un aplauso al Señor. Estoy terminando. Y es que la confianza en Dios a veces va a tener un sí, y a veces va a tener ¿qué? Un no. Yo he experimentado el sí y el no de Dios. Y a veces uno reserva ciertas cosas en su vida, pero a veces Dios dice que la diga. Hace algunos años, estando yo en mi trabajo, recibí una llamada, no recuerdo si era mi mamá, si era mi hermano, y me hablan y me dicen: pasa algo con tu papá, está en cuidados intensivos, dice el médico que tiene 3 días de vida. Yo recuerdo que ahí enfrente de mis compañeros fue como si 3 días de vida. Y le digo al gerente: me deja ir. No podía ni hablar. Llegué al ISSSTE de Zaragoza, estaba mi familia. Nuestra postura fue orar. Nuestra postura fue rechazar ese dictamen. Dijimos no. Tal vez no sabíamos ni lo que hacíamos, porque no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Pero dijimos, junto con mi esposa y mi hermana y mi mamá, empezamos a clamar en la habitación, como son clamores que solamente tú conoces cuando has estado ahí. Clamor de que no, Señor, sánalo. No. Un clamor es gritar, es abrir tu corazón, decirle: Señor, dale otra oportunidad. Y conforme iban pasando los días, parecía que el reloj iba en contra. O sea, íbamos orando y la manecilla del reloj iba avanzando y los diagnósticos no eran favorables. Y el médico no daba esperanzas. Nuestra posición fue orar. Orar hasta el final. Ya después dijimos: bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Pero imagínate,
tener a tu papá en cuidados intensivos diciéndole, tiene 3 días. Eso es muy duro, hermanos. Nosotros como pastores hemos pasado situaciones tan difíciles, hermanos. Pasó un día, pasó 2 días. Finalmente, el tercer día llegó. Él vivió para la gloria de Dios. Hubo un milagro. Y mi padre está vivo para la gloria del Señor. Pero esas noticias te sacuden toda la vida. No te dejan igual que como te encontraron antes de recibirla. Te cambian la vida, te cambian toda la vida. Te cambian tu perspectiva de lo que tú conoces en ese momento. Te cambian tu corazón, te cambian y vienen pensamientos y vienen ideas, viene un desacierto, vienen situaciones, tu mente es un torbellino de ideas, no sabes qué hacer, no sabes, estás como en shock y una noticia así es para desbaratar tu vida. Y experimentamos temor, experimentamos angustia, experimentamos tristeza, experimentamos desánimo, experimentamos incluso hasta molestia con Dios, porque Dios permite que alguien que tú amas tan cercano pues llegue a esa situación. Pero afortunadamente, para la gloria de Dios, Él sobrevivió y Él es un testimonio del poder y de la oración que Dios puede ejercer a través de la oración para alguien. Y todos hemos obrado al favor, todos, aquí creo que todos hemos experimentado el sí de Dios en algo, sea económico, sea familiar, sea con tus hijos, sea en tu matrimonio. Todos hemos visto el sí de Dios. Pero aquí viene lo bueno. ¿Quién ha experimentado el no? Ahí está lo bueno, ¿no? Hace años mi esposa, hace muchos años, experimentamos la pérdida de un bebé. Terrible. Fue un no. Fue un no. Esos son los que te forman. Sin duda, situaciones como estas van a ocurrir en nuestras vidas. Y eso nos marcó. Y son dolores que solamente te puedes identificar con aquellos que lo han experimentado. Nadie más te va a entender ese dolor. Nadie sobre esta tierra, solamente el Señor y alguien que ya lo vivió sabe de lo que yo estoy hablando. Recuerdo una escena que jamás la tengo grabada, y no es para flagelarme, pero recuerdo que vi a mi esposa saliendo de una silla de ruedas que alguien la llevaba. Ya había perdido el bebé y yo simplemente internamente estaba destrozado, hermanos, destrozado. Las promesas se me fueron por el aire, la fe se me desmoronó, se me vino abajo, hermano. Porque hay que reconocer que hay veces que tu fe se viene abajo. Hay que reconocer que a veces estás tan débil que no eres capaz ni de pararte en la iglesia. Hay que reconocer que hay veces que tu desánimo te ha golpeado tanto que no quieres buscar del Señor. Hay que reconocer que somos humanos y que golpes tan fuertes en la vida de un ser humano no sabemos cómo superarlo, no sabemos cómo salir, no tenemos un norte en ese momento. Estamos totalmente perdidos y naufragados en un sufrimiento que no podemos entender. Hemos librado batallas, hermano, mi esposa y yo, tremendas. Y un día en una predicación alguien me dio una palabra sobre esto. Yo realmente no supe por qué, pero las palabras que me dijo esta persona me dijo: y un día tú verás a tu bebé en el cielo. Él se fue allá, está con el Señor. Ve para allá, porque allá hay alguien que te está esperando, que vas a conocer. Así es mi anhelo. Yo quiero ir al cielo, hermano.
Quiero conocerlo o conocerla. No sé. En mi anhelo, en lo más profundo de mi ser, quiero estar en la presencia de Dios y Él lo sabe, pero también quiero conocer. Quiero estar ahí. No estoy enojado con Dios. He entendido que hay cosas que yo no voy a entender. He entendido que hay cosas que superan mis pensamientos, yo en mi corazón y lo que yo siento. No hay cosas que yo no voy a poder comprender en esta tierra. Pero he aprendido que cuando Dios permite algo, es porque Él tiene un propósito. Se embarazó mi esposa de Samuel. Su embarazo anterior fue de alto riesgo, fue un embarazo ectópico. Se embaraza de Samuel, un niño deseado totalmente, un niño totalmente pedido a Dios. No sabe cómo oramos. Oramos por Samuel, de hecho Samuel significa pedido a Dios. Samuel significa pedido a Dios. Y cuando mi esposa, recuerdo que nunca se me olvida que fuimos a su primera ecografía, ¿qué cree que pasa, hermano? Le detectaron quistes en el ovario. ¿Y sabe lo que yo pensé otra vez? Otra vez no, Señor. Yo le decía, Señor, yo no sé si pueda soportar, si pueda aguantar nuevamente lo mismo, Señor. Salimos de esa ecografía como zombies, así como, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a clamar al cielo por un milagro. Y un milagro sucedió, porque después de un tiempo a otra ecografía, los quistes ya no estaban, habían desaparecido. Ya no había quiste en el ovario, ya no estaban, hermano. No estaban. Y yo pude ver un sí de Dios ahí. Y aunque todo el embarazo fue complejo para mi esposa, sufrió mucho, Samuel fue un niño, hermanos, que fue tan deseado por nosotros, tan anhelado, que cuando él nació, cuando él estaba en la pancita, lloraba siempre ahí, Señor, mi hijo, que salga bien, que salga sano. Y hemos pasado situaciones así. Cuando nació Dana, nosotros ya estábamos grandes, y la genetista le dijo a mi esposa, mire, por su edad, su hija posiblemente salga con síndrome de Down, o le falte una parte de su cuerpo. Y nos dieron un diagnóstico, hermano, que yo dije, no. Y me dice mi esposa, ¿y tienes que ir allá para que te diga? Porque ya dice que tus espermas están viejos. Así le dijeron. O sea, ya, ¿cuántos años teníamos de edad? 40, ¿no? Casi 40 años, hermano. Y cuando me dijo eso mi esposa, yo dije, ¿sabes? Yo no voy a ir a esa cita. Y en el nombre de Jesús, yo cancelo toda palabra de esa doctora. Yo no voy a ir a esa cita. No voy a ir a esa cita, y voy a pedirle al Señor que mi hija nazca sana. Lo voy a rogar al cielo. Voy a pedirle al Señor, Señor, que mi bebé nazca sana, que mi bebé salga bien, Señor, que mi bebé, Señor, pueda tener un parto normal, que mi esposa pueda tener un parto normal, Señor. Y comenzamos nuevamente a la batalla. Son batallas que, hermano, es terrible, pero a la vez son batallas que hacen que tu corazón, hermano, toque el cielo, toque el corazón del Señor, porque son oraciones, hermanos, con una necesidad tan grande que solamente Dios puede hacer algo. No hay nadie que pueda meter su mano, no hay nadie que pueda con su recurso económico, no hay médico, no hay una palabra de esperanza, solamente es Dios, porque nadie más puede intervenir ahí. Y yo dije, no hay que ir. Yo no voy a ir a esa cita. Fue una batalla, hermano. Y mi hija nació bien, para la gloria de Dios.
Eso hizo que yo perdiera mi confianza en Dios. Más que nunca yo puedo decirte que confiar en Dios es lo mejor que tú puedes hacer en tiempos de tempestad. Confía. Pastor, pero es que yo veo a mi hijo tan alejado, a mi hija tan alejada. Confía. Pastor, pero es que mi matrimonio. Confía. Pastor, pero es que mi propia vida. Confía. Pastor, pero es que una enfermedad. Confía. Pastor, tengo necesidad económica. Confía. Pastor, es que estoy viviendo. Confía. Confía. Confía en el que todo lo puede y para el quien no hay nada imposible. Confía. Confía. Confía, aunque tu vida esté derrumbada y no veas cómo reedificarla. Confía, confía en Dios. Que Él puede sorprenderte con un milagro. Pero yo quiero que tú estés preparado para cuando Dios también te diga que no. Tienes que estar listo. No culpes a Dios, ni te alejes de Dios. Hay cosas que no vamos a entender y que duelen, por supuesto. Duelen hasta lo más profundo de nuestra alma. Duelen. Tal vez hoy estás viviendo una situación económica, una familiar, y dices, no entiendo por qué yo mismo no puedo hacer lo que yo quiero, Señor. Duele, que lastima. Pero sin embargo, yo por la palabra te digo que aquel que confía en el Señor es como un árbol plantado con raíces profundas, que no es derribado. Aunque viene el sol, aunque vienen los golpes, aunque viene la tempestad, ese permanece porque ha echado raíz, porque su esperanza no está en las cosas, no está en las personas, no está en sus recursos. Su esperanza está en Dios. Todos te pueden defraudar, pero hay alguien que jamás lo hará, y ese es Dios. Póngase de pie, hermano.